tal? ¿Cómo están? Buenos días. Muchísimas gracias por su tiempo, ¿no? Y por este espacio que se dan para poder acompañarnos en esta exposición, en este webinar. El día de hoy, como bien señala Rocío, me acompaña Camila Malqui, asociada senior del área de publicidad, consumo y privacidad. Y bueno, estamos aquí para poder contarles un poco acerca de lo que es este nuevo reglamento, ¿no? Así que vamos a dar inicio a esta exposición. En unos segundos ya se va a ir colgando las diapositivas. Si te parece bien, Camila, las compartes tú, porque somos ambos los hosts del webinar, ¿no? Solamente para presentarme muy brevemente mientras vamos subiendo la presentación, las diapositivas del día de hoy. Como bien señalaba Rocío, yo soy el socio director del área de consumo, publicidad y privacidad del estudio Muñiz. Nosotros nos encargamos de ver todos los temas de protección al consumidor, publicidad comercial, competencia desleal y datos personales, ¿no? Y me acompaña mi brazo derecho en todos los temas de datos personales, que es Camila Malqui, una especialista muy destacada en la materia, ¿no? Que además en este momento, ¿no? Se encuentra estudiando un máster vinculado con esta materia, así que la información que nos va a compartir el día de hoy va a ser bastante valiosa, ¿no? Para efectos de entender con mayor profundidad este nuevo reglamento, ¿no? Entonces, solamente a modo de disclaimer y partiendo de la premisa, ¿no? De que este es un evento dirigido exclusivamente para nuestros clientes, ¿no? Y donde no todos son abogados, ¿no? Trataremos de ser uno los más didácticos posible, ¿no? No aburrirlos con esta presentación, así que no ahondaremos en muchos términos técnicos o conceptuales, ¿no? Evidentemente tampoco perderemos tiempo, entre comillas, ¿no? Realizando discusiones jurídicas densas, ¿no? La idea es comentarles las novedades y a la vez desarrollar nuestras recomendaciones, sugerencias, tips, ¿no? Que pueden ayudar mucho a cada uno de ustedes en lo que será el enfrentarnos a este nuevo reglamento, ¿no? Entonces, ese es el primer disclaimer, ¿no? El segundo es vamos a divertirnos, ¿no? La idea es que podamos desarrollar esta exposición y que luego de ella, pues ustedes van a tener la oportunidad de dejarnos sus preguntas, van a tener la oportunidad seguro también de comentar un poco más sobre el particular. Veo, ¿no? De las personas que nos están acompañando el día de hoy que algunos están repitiendo el plato, ¿no? Entre comillas, nos acompañaron el jueves 12 de la semana pasada, que hicimos un desayuno ejecutivo presencial sobre esta materia, ¿no? Primero les agradezco ello y segundo, ¿no? Ahí te debo confesar, Camila, que yo soy el culpable, ¿no? Porque desde la semana pasada ya iba vendiendo un poco esta exposición, ¿no? Señalando de que tú me ibas a acompañar y que íbamos a profundizar, ¿no? En algunos temas conceptuales, técnicos importantes, ¿no? Como son las medidas de seguridad, el oficial de cumplimiento, entre otros aspectos que vas a tocar tú el día de hoy, ¿no? Entonces, en esta exposición, ¿no? Me toca no ser la estrella, ¿no? Quien es la estrella del día de hoy es Camila Malqui. Yo voy a hacer, digamos, una parte introductoria y luego los dejaré con Camila, ¿no? Entonces, creo que ya tenemos la diapositiva. Creo que ahí no se está proyectando. Ahí está, perfecto. La está proyectando Rocío en este momento, ¿ya? Entonces, ya podemos empezar, Rocío. A ver, este nuevo reglamento, como bien les señalaba, ¿podrías avanzar, por favor, Rocío? Está enfocado, ¿no? Bueno, tiene varios aspectos importantes sobre los cuales podríamos desarrollar una discusión de tranquilamente 5 horas y creo que nos quedaríamos cortos, ¿no? Entonces, como ya les adelantaba, esta posición está enfocado sobre todo a empresas, ¿no? A gerentes generales, gerentes legales, CEOs, ¿no? Que necesiten esta información para estar 10 pasos adelante de lo que se viene, ¿no? Sabemos que ahorita, en marzo del 2025, tenemos ya que entra en vigencia este nuevo reglamento, así que lo ideal es estar sumamente preparado para ello, ¿no? Por favor, avanza, Rocío. Entonces,
Independientemente de esta discusión interesante, que ojo, es muy interesante desde el punto de vista académico, ¿no? De si este nuevo reglamento realmente puede cambiar las reglas, ¿no? Porque lo que vemos a menudo es que se viene exponiendo en ese sentido, ya, ¿no? Eso no, técnicamente no es tan correcto, ¿no? Recordemos que los reglamentos complementan las normas, ¿no? No deberían de ninguna manera cambiar las reglas, pero, ¿no? ¿Qué les puedo decir? En el Perú muchas veces tenemos que los reglamentos terminan siendo más fuertes que la ley, ¿no? Lo cual, evidentemente, desde un ámbito académico, técnico y estrictamente vinculado al derecho es incorrecto, ¿no? Pero también tenemos que pensar en la realidad, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Bueno, lo que sucede es que muchas veces los nuevos reglamentos o los reglamentos no solamente complementan las normas, sino establecen nuevas reglas. Pero este nuevo reglamento, independientemente, ¿no? de caer en este recurso de crear nuevas reglas e independientemente de la discusión jurídica que podamos tener sobre el particular, también refuerza bastante, esto sí cumpliendo con un rol complementario, lo que establece la Ley de Protección de Datos Personales, ¿no? Entonces, como ustedes han podido apreciar, hay una serie de definiciones muy interesantes, algunas novedades también que ya comentaremos, ¿no? Pero como bien sabemos, ¿qué son los datos personales? Los datos personales es toda esa información que nos puede hacer reconocibles como personas, ¿no? Los titulares de los datos personales somos las personas naturales, somos cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, un dato personal no solamente es nuestro nombre, no solamente es nuestro DNI, es cualquier tipo de información que permita hacernos reconocibles, ¿no? Como personas naturales, ¿no? Entonces estamos hablando pues del correo electrónico, nuestro número de teléfono, la cuenta bancaria, incluso la placa de nuestro automóvil, la dirección, ¿no? Nuestra imagen es un dato personal e incluso, ¿no? Nuestro comportamiento, nuestro hábito, ¿no? Y esto vamos a entrar un poco cuando hablemos de las decisiones automatizadas, ¿no? En la segmentación de perfiles, ¿no? También son un dato personal, ¿no? Entonces, adelante, por favor, Rocío. Sobre la base de esto, ¿no? Sabemos que el tratamiento de un dato personal es cualquier operación o procedimiento que involucre datos personales, ¿no? Esto lo refuerza el nuevo reglamento. Es importante precisarlo en esta exposición también, ¿no? Porque muchas veces, ¿no? Nos sucede que nuestros clientes, las personas que nos consultan, nos dicen, pero si yo no he hecho un tratamiento de datos personales, ¿no? Yo finalmente solamente los almaceno. Bueno, eso es un tratamiento, ¿no? O sea, el almacenar, el compartir esa información, el transferirla a terceros, el acceder, el modificarla, el suprimir, difundir, comunicar, ¿no? El solo hecho, ¿no? De tabular esos datos personales ya es un tratamiento de datos personales. Así que acá tenemos que utilizar el concepto más abierto posible, ¿no? Que es la mejor forma de poder reducir contingencias en lo que significa, ¿no? Ya las obligaciones que veremos a continuación. Por favor, Rocío, una diapositiva más. Entonces, definiciones generales, ¿no? Que permanecen, que se mantienen, que son sumamente útiles para efectos de esta exposición. Como bien sabemos, ¿no? El titular de los datos personales somos cada uno de nosotros, solamente las personas naturales son quienes tienen estos datos y sobre los cuales recae la protección de este derecho. ¿Quién es el titular del banco de datos personales? Ese titular del banco de datos personales puede ser una persona natural, una persona jurídica, ¿no? Una institución pública, pero es quien básicamente es el titular de ese banco de datos donde se van a tratar estos datos personales, ¿no? Y sobre la base de ello veremos también que podrán haber transferencias, ¿no? Sujetas a reglas, evidentemente, ¿no? De estos datos, como también flujos transfronterizos de estos, lo cual también está sujeto a reglas, ¿no? Entonces, por favor, Rocío, una más. Y acá empezamos ya con las reglas y sobre todo acá ya vemos un refuerzo directo, ¿no? Importante además de lo que es el nuevo reglamento, ¿no? Ahí me gusta mucho explicar cuando hablamos de regulación de datos personales que estamos hablando de dos pilares fundamentales, ¿no? El pilar del consentimiento, ¿no? Que se concentra, ¿no? Principalmente en el principio de consentimiento, que es un principio vinculante, rector de esta ley de protección de datos personales y también lo que es el pilar del derecho a la información, ¿no? Que está vinculado con otros principios, evidentemente, ¿no? Y que ya vamos a ver ahora también a hablar acerca del principio de transparencia, que además lo hace mucho más fuerte en lo que respecta a la obligación de transmitir esta información, ¿no? Entonces, estos dos pilares, el pilar del consentimiento y el pilar del deber de información, son dos cosas que tenemos que tener, ¿no? Bastante claras si queremos entender la regulación que aplica, ¿ok? Dentro de la figura del consentimiento, el consentimiento debe ser libre, previo, expreso e informado. Debe cumplirse con estos requisitos de manera concurrente, es decir, no debe faltar ninguno de ellos.
El consentimiento será considerado libre, ¿no? Cuando éste se ha recabado sin ningún condicionamiento de por medio, sin ningún acto desleal, ¿no? O forzoso de por medio. Tiene que ser un consentimiento completamente voluntario. El consentimiento tiene que ser previo a cualquier tipo de tratamiento de datos personales. También debe ser expreso e inequívoco. Esto en virtud de que el consentimiento se brinda, ¿no? En virtud de la información sobre las finalidades específicas, ¿no? Sobre las cuales se informa que se va a realizar ese tratamiento. Y finalmente, este consentimiento debe ser informado. Esto nos lleva al pilar siguiente. ¿Qué significa ello? Que el consentimiento tiene que realizarse sobre la base de la información que ha recibido previamente el titular de datos personales, información que parte, ¿no? Que se concentra básicamente en el artículo 18 de la Ley de Protección de Datos Personales, donde veremos ahora a continuación cómo se han agregado algunos aspectos importantes del lado del nuevo reglamento. En lo que respecta al consentimiento, ¿no? ¿Existen excepciones? ¿Siempre es necesario el consentimiento? No, existen excepciones, ¿no? Pero ojo con esto. Aquí a veces también nos confundimos, ¿no? Creemos que de alguna manera estamos sujetos a excepciones interpretables, ¿no? O sobre las cuales podemos hacer algún tipo de interpretación extensiva, o que están sujetas a algún tipo de regla, ¿no? De proporcionalidad, justificación tipo fair use, ¿no? Y no es verdad, ¿no? Ojo, recuerden que la inspiración, entre comillas, por no decir la copia de nuestro derecho, es de corte continental. Por lo tanto, en su mayoría de reglas, o en la mayoría de reglas, ¿no? Nos basamos en reglas y excepciones, ¿no? Estas excepciones son concretas, excepciones que son fijadas por la norma, ¿no? Y excepciones sobre las cuales no aplica una interpretación extensiva como tal, ¿no? Entonces, las excepciones a recabar el consentimiento están establecidas en el artículo 14 de la Ley de Protección de Datos Personales y ahí en el ejemplo les menciono una, ¿no? Por ejemplo, estaremos frente a una excepción a este deber de consentimiento o de recabar el consentimiento, ¿no? Cuando el uso, el tratamiento de ese dato personal sea necesario para, por ejemplo, ejecutar una relación contractual. En el caso de los colaboradores, en el caso de los trabajadores, estaríamos dentro de esta excepción, pues el uso, el tratamiento de sus datos personales será necesario para la ejecución de esta relación contractual, que en este caso es de naturaleza laboral. ¿No? Entonces, salimos de acá de lo que es consentimiento, pasamos a lo que es el derecho a la información, ¿no? Entonces, lo que nos dice el artículo 18 y que ya viene complementado por lo establecido en el artículo 6 del nuevo reglamento, es la información que se debe trasladar a los titulares de datos personales, ¿no? Y con esto se cumple o se debería cumplir con este requisito de que sea informado, ¿no? Este consentimiento. Es decir, que el titular del dato personal cuente con toda la información necesaria, ¿no? Antes de que pueda brindar su consentimiento. Así, lo que se exige por norma y ahora reglamento, señalar claramente, ¿no? A los consumidores en virtud de este derecho a la información, que básicamente es lo que tenemos que tener en nuestros contratos, en las políticas de privacidad, ¿no? Y muchas veces, sobre todo al día de hoy, que el comercio electrónico y nuestras transacciones comerciales se realizan de manera digital, ¿no? Las políticas de privacidad han tomado un papel bastante destacado, ¿no? Entonces, la información que debe consignarse es la siguiente. Identidad y domicilio del titular del banco de datos, la existencia e identificación del banco de datos, ¿no? Y con esto, de alguna manera, el nuevo reglamento, creo, desde mi punto de vista, eh, termina eliminando una incertidumbre, ¿no? En la cual se encontraban muchos nuestros clientes, ¿no? Porque, claro, entendíamos y nos quedaba bastante claro que existía una obligación, ¿no? De informar la existencia del banco de datos debidamente registrado. Pero una discusión usual era, ok, ya, yo puedo señalar eso, pero tengo que señalar el código de registro del banco de datos, es obligatorio, lo dice la norma, ¿no? Y las discusiones partían por ese lado. Nuestra sugerencia siempre iba en el sentido de que sí es importante identificar, consignar el código de registro, además que opiniones consultivas, ¿no? Y jurisprudencia diversa también respalda esta posición. Pero el nuevo reglamento, ¿no? Digamos que deja bastante clara esta figura en la medida que exige no solamente informar la existencia, sino también la identificación del banco de datos personales, ¿no? Entonces ahora hay que no solamente señalar la existencia, sino también, ¿no? El código de registro del banco de datos que lo respalda. Finalidades de tratamiento, ¿no? Las cuales deben ser bien establecidas, debe quedar claro, ¿no? Para qué qué tipo de finalidades se va a realizar el tratamiento de estos datos personales.
transferencia y destinatarios, carácter obligatorio y optativo de sus respuestas, tiempo de almacenamiento, consecuencias de proporcionar datos y la negativa, ¿no? Y esta ya es una novedad, ¿no? Incorporada por el artículo 6 del nuevo reglamento. Se debe informar también la existencia de decisiones automatizadas, incluida la elaboración de perfiles, y se transmita información relativa a las consecuencias para el titular del dato personal, ¿no? Esto va de la mano también con una definición incorporada en este nuevo reglamento, que es básicamente la elaboración de perfiles a través de sistemas automatizados, ¿no? Eh, Acá a modo personal les digo que de alguna manera, ¿no? Esto respalda un poco las cosas que venía diciendo hace ya más de 10 años, ¿no? Hace más de 10 años que hablo mucho de los sistemas automatizados de segmentación de perfiles, ¿no? Como la publicidad programática comportamental, ¿no? Para los que me conocen de hace muchos años saben que he escrito mucho sobre el particular. De hecho, mi libro publicado en el año 2022 tiene un capítulo dedicado a la publicidad programática comportamental, que en líneas generales, ¿no? Son los mecanismos automatizados, ¿no? Que evidentemente hacen uso de algoritmos, de inteligencia artificial también, ¿no? Que pueden estudiar, tabular los datos personales, entre otros datos más, y sobre la base de ello crear perfiles, segmentar perfiles para el envío dirigido, ¿no? Directo de publicidad comercial de acuerdo a nuestros intereses, demanda, comportamiento, ¿no? Entonces, este tema que sonaba ciencia ficción en el Perú, pero que en realidad es un tema ya bastante usado, bastante discutido a nivel europeo y norteamericano, ¿no? Ya nos genera desde el día que entre en vigencia ese nuevo reglamento, la obligación de informar, ¿no? Si existen decisiones automatizadas, ¿no? Incluida la elaboración de perfiles con nuestros datos, ¿no? Y evidentemente también hay que informar, pues, cuáles son los procedimientos de atención de los derechos ARCO. Rocío, por favor, adelante. Entonces, ya les adelantaba un poco esto de la elaboración de perfiles. Tenemos una definición interesante en este nuevo reglamento que nos dice que es la forma de tratamiento automatizado de datos personales que permite evaluar aspectos de una persona natural de manera específica y continua para analizar o predecir aspectos relativos a su rendimiento profesional, situación económica, salud, preferencias personales, intereses, habilidades, comportamientos o hábitos, ubicación o movimientos, ¿no? Es que claro, al día de hoy, ¿no? Con el estudio automatizado de nuestros datos personales, pues se puede tener mucho acerca de nosotros, mucha información, ¿no? O más información incluso, ¿no? De la que podría tener personas muy cercanas a nosotros, ¿no? Ya se dice que al día de hoy estos sistemas, ¿no? De segmentación de perfiles, de creación de perfiles, pueden conocernos más que nuestros amigos, pueden conocernos más que nuestros padres, ¿no? Porque hay mucha información bastante relevante y cercana a la nuestra, ¿no? Con las cuales pueden trabajar, ¿no? Entonces, esta elaboración de perfiles a través de sistemas automatizados, adelante por favor, Rocío, va a crear, ¿no? La oportunidad de hacer el uso de la herramienta de la publicidad programática comportamental, ¿no? Que, como ya les adelantaba, es, ¿no? Un sistema, o sea, se realiza sobre la base de un sistema de segmentación de perfiles para dirigir publicidad comercial a consumidores de acuerdo, ¿no? A su demanda, intereses, comportamientos, e incluso tiene la capacidad de predecir cuál es, ¿no? La posible demanda que pueda tener a futuro, ¿no? Herramienta que va a tener riesgos de todas maneras. Dale una más, por favor, Rocío. Y herramientas de diverso tipo, ¿no? Y dale todas las que puedas de esos puntitos, por favor. ¿Dónde vienen los riesgos, no? Ojo, si es que al día de hoy se pueden segmentar perfiles sobre la base de todos estos datos personales, pues existen riesgos, ¿no? Esa segmentación de perfiles, si bien puede tener una utilidad en lo que respecta al traslado de información con ofertas comerciales, ¿no? También puede generar el riesgo de no solamente ser segmentación, sino ser segregación de perfiles. Estoy hablando de actos de discriminación. Dale clic, por favor, Rocío. Y uno más, por favor. Como también, ojo, ¿no? Ser una herramienta que pueda en algunos casos ser utilizada de forma incorrecta, ¿no? Hay muchos datos personales y sobre todo sensibles, ¿no? Que pueden ser estudiados con estos sistemas de automatización para la segmentación de estos que podrían generar información sumamente relevante, pero además peligrosa, ¿no? En operadores económicos para poder saber cómo condicionar, ¿no? Una decisión de consumo, ¿no? Imagínense que se pueda contar con la información de si tenemos algún problema de ansiedad, ¿no? O sea, imagínense qué rico, ¿no? Entre comidas, ¿no? Sería el contar con esa información
para el desarrollo o para la propuesta de oferta comercial que tenemos, ¿no? Entonces, hay beneficios, hay riesgos, ¿no? Eso ya lo veremos más adelante y sin duda con el desarrollo jurisprudencial de la autoridad. Dale, por favor, Rocío, una más. Y ya con esto voy entrando a la parte final de mi exposición, ¿no? Como ustedes bien saben, ¿no? Una de mis pasiones, ¿no? Es la publicidad comercial, es sobre uno de los temas de los que más he escrito, ¿no? Más he investigado y de los que más me gusta, evidentemente, ¿no? Entonces, esta parte de la exposición la voy terminando con lo que respecta a el uso de datos personales y publicidad comercial, un tema de bastante interés, me imagino, para muchos de ustedes, ¿no? Porque cómo venden las empresas, cómo desarrollan las empresas su actividad económica, básicamente sobre la publicidad comercial, ¿no? La publicidad comercial es la principal herramienta de competencia que tienen los operadores económicos, ¿no? Y claro, para hacer publicidad comercial hay reglas, el decreto legislativo 1044, tenemos regulación sectorial de por medio, el Código de Protección y Defensa del Consumidor, pero no descuidemos que la Ley de Protección de Datos Personales, reglamento y ahora nuevo reglamento también tienen disposiciones sobre el particular. Una disposición interesante, ¿no? La figura del primer contacto, ¿no? Esta es una discusión académica, jurídica, con opiniones consultivas de por medio por parte de la Autoridad Nacional de Datos Personales, ¿no? Donde se había dejado claro que existía la posibilidad de realizar un primer contacto, ¿no? Con este potencial cliente sobre el cual no tenga su autorización previa, expresa, inequívoca, ¿no? Libre e informada para el uso de los datos personales. Y esto con el objeto de solicitar el consentimiento, ¿no? Esta figura discutida, ¿no? ¿Y por qué era discutida? Porque recuerden que tenemos el literal E del artículo 58 del Código de Protección y Defensa del Consumidor, el que establece, ¿no? Que se encuentra prohibido el envío de publicidad comercial a través de telemarketing y mensajes electrónicos masivos a consumidores quienes no hayan, ¿no? Brindado previamente, ¿no? Su aceptación para el uso de sus datos personales. Teníamos ese relativo conflicto, ¿no? Que por el lado de datos personales teníamos opiniones consultivas, ¿no? Y por el lado de protección al consumidor teníamos una norma. Al día de hoy, ¿no? De alguna manera este nuevo reglamento, entre comillas, digo, elimina esta incertidumbre toda vez que establece que el primer contacto está permitido. Dije entre comillas porque si nos ponemos pesados y bastante técnicos, que no es el propósito de esta exposición, ojo, tenemos el Código de Protección y Defensa del Consumidor, una norma, ¿no? Y este es un reglamento, ¿no? Que está estableciendo o está habilitando la posibilidad del primer contacto. Ahí hay un conflicto, yo creo que sí. ¿El conflicto puede ser más grande? Sí. Recuerden que hay proyectos legislativos, ¿no? De por medio que están buscando modificar ese literal E del artículo 58 del Código de Protección y Defensa del Consumidor para realizar una prohibición absoluta, ¿no? Si llegamos a ese punto, quizás ya no tengamos un punto relativo de discusión, sino, pues, digamos, dos normas enfrentadas, ¿no? El Código de Protección y Defensa del Consumidor, la Ley de Protección de Datos Personales, complementada, entre comillas, por el nuevo reglamento. Algunas alertas importantes en lo que respecta a la difusión de publicidad comercial con el uso de datos personales. Ojo, siempre debe existir prueba del consentimiento, no hay excepciones. Si no se obtiene el consentimiento en el primer contacto, ojo, el nuevo reglamento es bien claro, si no se obtiene el consentimiento en el primer contacto, no es lícito realizar un nuevo contacto o realizar el tratamiento de los datos personales. Ojo con esto. Luego, los datos personales, como bien sabemos, pueden obtenerse de fuentes públicas para el primer contacto, pero el agente económico, el anunciante, debe tener la capacidad de informar ellos si es que es requerido, es decir, tiene que contar con esa información. Recordemos que existen datos personales que se encuentran en fuentes públicas, pero ello no significa de que es una patente de corso para que hagamos cualquier tipo de tratamiento sobre la base de esos datos. El tratamiento está sujeto al consentimiento y en algunos casos las excepciones que aplican del artículo 14, pero ojo con esto, ¿ya? Entonces, lo que nos está dejando claro el reglamento es que podemos tomar, ¿no? Como agentes económicos datos personales de fuentes públicas para el primer contacto, ¿no? Para el envío de publicidad comercial. Ojo, recuerden que si en el primer contacto no tienes la autorización, ya está, ¿no? El volver a tener este primer contacto ya no existe, es una figura ilícita, como tampoco puedes tratar esos datos personales. Otro aspecto interesante, el nuevo reglamento establece que se presume que el responsable del tratamiento es el anunciante. Ojo con ello, salvo prueba en contrario, pero es el anunciante. ¿Quién es el anunciante? Quien se beneficiará potencialmente, ¿no? De los efectos publicitarios de esa comunicación. ¿Ok?
Siguiente, el titular del dato personal, ojo, puede negarse, revocar u oponerse al uso de sus datos para el envío de publicidad comercial. El responsable debe dar todas las facilidades para que se pueda ejecutar ello y esto se tiene que atender en un máximo de 10 días. Adelante, Rocío, por favor. Y el artículo 86 tiene una conexión con la publicidad comercial. El artículo 86 del nuevo reglamento, ¿no? Porque nos dice, salvo que exista relación contractual previa que sustente dicho tratamiento, cuando los datos personales son tratados para fines de publicidad y prospección comercial, incluida la elaboración de perfiles, ojo, el titular de datos personales puede ejercer su derecho de oposición en cualquier momento. ¿Ok? Y ya para terminar, ¿no? Esta disposición o estas disposiciones que recaen en lo que es la publicidad comercial dejan abierta una colita, ¿no? Que, dale un clic más, por favor, Rocío, en la que nos dice que la Autoridad Nacional de Datos Personales, ¿no? De alguna manera se reserva, ¿no? A emitir nuevas disposiciones, ¿no? Ojo, este recurso, si ustedes han sido exhaustivos con la lectura del nuevo reglamento, lo utilicen más de una oportunidad. O sea, ¿qué está diciendo este nuevo reglamento? Que será la Autoridad Nacional de Datos Personales quienes emitirán seguro guías, lineamientos, precedentes de observancia obligatoria, donde seguro irán complementando o interpretando, ¿no? Estas disposiciones. Aquí también se lo reserva, ¿no? Aquí se lo reserva, por lo menos es el primer dato que les doy de reserva de espacio para nuevas disposiciones que se van a ir desarrollando, seguro, ¿no? Conforme la Autoridad Nacional de Datos Personales vaya aplicando este nuevo reglamento. Dale una más, por favor, Rocío. ¿No? Y bueno, aquí he terminado básicamente mi parte de la exposición, ¿no? Estas son las obligaciones principales, ¿no? Que de alguna manera generan este nuevo reglamento. Y ya con esto doy el pase a quien realmente tiene todo el protagonismo de esta exposición, que es Camila Malqui, ¿no? La especialista, para mi gusto, ¿no? Más destacada de esta materia en el Perú, ¿no? Y que el día de hoy les va a tocar temas importantísimos. Camila, te doy el pase. Muchas gracias. Gracias, Alex, por tus gentiles palabras. ¿Qué tal? Buen día con todos. ¿Se me escucha bien? ¿El audio está perfecto para poder iniciar? Genial. Bueno, antes de poder conversar acerca de las medidas de seguridad, que de hecho es el punto más relevante que nos ocupa en esta charla, y no extendernos muchísimo, porque como mencionó Alex, podemos hablar muchas horas respecto de estos temas. Lo cierto es que hasta este año tenemos las obligaciones que en principio debieran cumplirse, que pueden ver en pantalla, ¿no? En materia de privacidad. En principio, el registro de los bancos de datos que ustedes ya conocerán, fueron a la reunión, el desayuno que justamente dictó Alex hace unas semanas cuando salió el nuevo reglamento. Estos registros de bancos tienen que mantenerse actualizados y pues a razón de la entrada del nuevo reglamento serán automatizados y gratuitos en cuanto a la inscripción y la gestión que esto implica. Después de ello tenemos la recolección del consentimiento, que también lo conocen, es la autorización para que válidamente se realice tratamiento de datos, implementación de medidas de seguridad de 3 niveles, y también los mecanismos para poder atender los derechos ARCO, que son los derechos que las normas de privacidad otorgan a los titulares, que somos todos nosotros, para poder tener control de nuestra información, ¿sí? Estas 4 obligaciones principales son el resumen prácticamente de lo que era nuestra ley y nuestro reglamento, pero a razón de la entrada de este nuevo reglamento han surgido nuevos aspectos a considerar. Siguiente lámina, por favor. Teniendo en cuenta ello, ¿no? Solamente para dejar esto eh, digamos, muy claro, las novedades más relevantes en materia de privacidad, considerando el nuevo reglamento, es, en principio, como les mencionaba, la automatización y gratuidad en el registro. Esto implica la cancelación, modificación, actualización de los bancos de datos que ustedes pudieran poseer en las organizaciones en las que se encuentran. Pero en un segundo lugar, tenemos justamente también la designación del oficial de datos personales, que es un DPO o un DPD, más la comunicación de brechas o incidentes de seguridad. Vamos a desarrollar esto con un poco más de detalle más adelante, de la mano con las medidas de seguridad reforzadas que se están delimitando pues mediante este nuevo reglamento y pues las medidas de autorregulación o las herramientas que tenemos también como códigos de conducta o evaluaciones de impacto. Habiendo hecho esta precisión, ¿sí? Pasamos a preguntarnos aquí, sería bueno que si es que tuvieran alguna duda, por favor, no duden en levantar la mano o colocar algún tipo de inquietud en el chat, que al final de la charla vamos a absolver algunas inquietudes de manera muy general. Sí, ¿por qué se viene reforzando nuestra legislación? Es la pregunta que al día de hoy deberíamos hacernos, ¿no? En materia de protección de datos, pero además también en seguridad en gestión de la información. Como siempre les digo a nuestros clientes, no basta con adoptar un programa de compliance que duerma en el tiempo y que no se ejecute.
¿sí? Es importante que determinemos quiénes son los actores que están a cargo justamente de esta implementación, adicionalmente de los equipos que, por ejemplo, iniciaron con ellos. Muchas veces recibimos contacto de recursos humanos, ¿no? Que tratan mucha información personal, o sino también de las áreas de marketing. Entonces, ¿qué quiero decir con ello? Que de alguna manera no solamente estas cabezas son las que tienen que vincularse a toda la implementación, sino que estamos todos inmersos. Entonces, habiendo hecho y dejado acá esta, esta inquietud de por qué es que de alguna manera se refuerza tanto la privacidad y el respaldo de la información, es que el régimen de protección de datos a nivel global responde a diversos factores y su refuerzo o su rigidez también demanda ello. Como ustedes pueden ver en pantalla, para aterrizar lo anterior, nosotros hemos preparado un esquema muy breve de cómo ha ido variando justamente la industria alrededor pues, de los últimos años, pero además también con anterioridades de la primera revolución industrial, ¿no? En donde esto se vinculaba más que todo en aquella época en una transformación económica impulsada por la mecanización, el uso del vapor, la industria textil, y conforme fue pasando el tiempo, en 1870, como pueden ver en pantalla, ya de alguna manera la industria fue evolucionando. Entonces ahí veíamos los avances de la electricidad, ¿no? El acero, la química, el petróleo, que esto permitía pues la producción en cadena de los recursos, el surgimiento de grandes industrias y demás. Así las cosas, la tercera revolución industrial, pudimos advertir ahí la digitalización, ¿no? Y la automatización mediante la informática, que el día de hoy es parte natural de todos los procesos que ustedes ocupan, por ejemplo, y también entró un auge de las telecomunicaciones, ¿no? Facilitó la globalización, el Internet, la robótica, y pues el desarrollo en consecuencia también de la sociedad de la información. Sin embargo, al día de hoy nosotros nos encontramos en una cuarta revolución industrial que involucra la integración de las tecnologías emergentes, como por ejemplo la inteligencia artificial, el Internet de las cosas, ¿no? Funciona lo automatizado con lo no automatizado, es decir, lo físico con lo digital, ¿no? Redefiniendo de esta manera pues las industrias y también las relaciones sociales. Entonces, estos refuerzos de la privacidad, esta suerte de rigidez que empieza a adoptar justamente nuestra legislación sobre la base pues, de la protección de los datos, se da razón de todo ello, ¿no? No solamente esto involucra la disrupción tecnológica, sino también las transferencias internacionales de la información como parte de los procesos naturales que hay en diversos rubros, o el dinamismo también de la industria, como pueden ver en pantalla, ¿no? Esto tiene para adelante. Entonces, así como también viene avanzando la tecnología, es importante que tengamos en consideración que así como crece este dinamismo, esta tecnología que mencionaba, de la misma manera aumentan las ciberamenazas y también las incidencias de protección de datos personales, que lo vamos a ver más adelante. Siguiente lámina, por favor. Entonces, me imagino que lo que podrán ver en pantalla son diversas marcas que ustedes conocerán, ¿no? Que tienen en común, de hecho, muchos aspectos. En principio, estas empresas son reconocidas marcas en el mercado a nivel mundial, ¿sí? En segundo lugar, también procesan datos a grandes volúmenes, ¿sí? Dependiendo inclusive, en algunos casos ahí ustedes podrán ver que hay infraestructuras rígidas, que son, por ejemplo, las de transporte aéreo, ¿no? Que definitivamente recolectan y usan muchísima información, pero además también están las redes sociales, que son parte de nuestro día a día, ¿no? Un tercer punto a considerar viene a estar muy relacionado, es que estas empresas están vinculadas al Internet de las cosas también, por ejemplo, Google con Alexa y demás. Pero además hay un aspecto que todas estas empresas que ustedes pueden ver en pantalla tienen en común, y es que todas ellas, al tratar información personal, tienen diversas medidas de seguridad de distintos niveles y aún así han sufrido brechas de seguridad. British Airways tuvo una brecha de seguridad años atrás que fue detectada por la Autoridad Irlandesa de Protección de Datos en Europa y también por la ICO, que es la autoridad británica. Esta empresa fue multada en su oportunidad justamente por haber infringido las normas de privacidad respectivas en cuanto a la vulneración de medidas de seguridad, pues, y el impacto que esto generó a los titulares de los datos personales. De la misma manera, el año pasado y este año, Air Europe también tuvo una brecha de datos personales que generó incidencias en sus procesos y que al día de hoy sigue estando investigado todavía. Meta, como bien conocen, también ha sufrido en diversos momentos incidentes de seguridad. Y en esa misma línea, TikTok, Google y LinkedIn. ¿Sí? Con esto, ¿qué les quiero decir? Que de alguna manera, aún con la adopción de determinadas medidas, el riesgo no se elimina.
por lo que en virtud del principio de responsabilidad proactiva, que es el nuevo principio que acoge nuestro nuevo reglamento, es importante que podamos saber primero qué tipo de medidas de seguridad tenemos y en segundo lugar cuáles debemos redoblar, ¿sí? Porque lo cierto es que nosotros no estamos libres de cualquier tipo de intrusión, de cualquier tipo de acceso no autorizado. Lo importante va a ser que de alguna forma podamos activar este tipo de medidas una vez que ocurra, ya que el riesgo no se elimina. Se trata de mitigar y reducir lo más posible y justamente para ello vamos nosotros ahora a conversar de qué deberíamos hacer y qué medidas adoptar para evitar este tipo de incidencias, ¿sí? Ahora, siguiente lámina, por favor, gracias. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de brechas de seguridad o incidentes de seguridad, ¿no? Las brechas son todas aquellas vulneraciones o incidentes de seguridad que generan como consecuencia una alteración, destrucción o pérdida de datos personales con un propósito distinto al que fue recolectado. Se puede considerar como brecha además pues aquellas filtraciones no autorizadas de información por parte de terceros. Aquí no hace falta recalcarlo, sabemos que también en Perú hemos tenido algunas incidencias de seguridad de empresas reconocidas en el mercado y que lo cierto es que se especula mucho de qué tipo de intrusión fue. No sé si ustedes tienen conocimiento de lo que es el ransomware y justamente la intención de ello es que tanto el área de TI con el área legal puedan detectar qué es lo que ocurre, determinar cuáles son las acciones a adoptar, desplegarlas y redoblar este tipo de medidas, ¿no? El ransomware que les mencionaba a manera de ejemplo, ¿no? Es un tipo de malware que retiene los datos o dispositivos confidenciales de una víctima. Entonces, ¿qué pasa? Esto amenaza a la información con el propósito de mantener bloqueada la data, a menos que la víctima pueda pagar un rescate. Y acá la víctima vendría a ser, pues, las organizaciones que tienen en el día a día mucha información que tratan no solamente personal, sino también confidencial. En estos puntos es importante señalar eh, que una empresa al día de hoy tiene diversos activos de muchas naturalezas, pero en estos casos los datos personales vienen a ser un activo intangible, ¿sí? Que es susceptible de valoración, tanto la información de los usuarios, el know-how, la imagen reputacional y demás, por lo que la seguridad que se puede adoptar se tiene que dirigir a cautelar estos activos, ¿sí? Tiene que ser proporcional al valor de estos activos que están en juego, por lo que es importante que de la mano nuevamente con el área de TI podamos tomar conocimiento qué tipo de medidas se tiene, se requiere hacer una auditoría, eh, tenemos respaldos, tenemos credenciales seguras, registros de trazabilidad, interacción lógica adecuados. Hacernos estas preguntas para saber cuál es el estado de cumplimiento a la fecha, ¿no? Siguiente lámina, por favor. Entonces, con esta delimitación de lo que son las incidencias de seguridad, nuestro nuevo reglamento lo que señala es que al día de hoy este tipo de incidencias o brechas tienen que ser comunicadas. Pero previo a esta comunicación, donde de hecho la Autoridad Nacional de Protección de Datos todavía en Perú no ha delimitado a través de qué medio, solamente señaló el plazo a través del nuevo reglamento, pero no ha indicado cómo, el canal, la manera en que se tiene que comunicar esta información. Eh, es importante que tengamos en cuenta qué acciones adoptar ante una incidencia, ¿no? Como pueden ver en pantalla, nuestras recomendaciones desde mucho antes de que saliera el nuevo reglamento, porque de hecho nosotros, nuestro equipo, está estrechamente vinculado a esta regulación, viene asesorando a nuestros clientes desde mucho tiempo atrás, y lo recomendable ante este tipo de incidencia, que de hecho no es algo nuevo que pueda ocurrir, es siempre tener en cuenta estos 4 pasos clave. Primero, tener un registro del incidente, que involucre fecha, hora, sistema, etcétera, y responsable, para poder tener la trazabilidad de cuántas veces esto ha ocurrido, cómo ha ocurrido, en el marco de qué plazo ha ocurrido, se tiene conocimiento directo del momento que ocurrió o siempre nos demoramos en detectarlo, ¿no? Eso es más que todo para hacer una suerte de registro y, como les mencionaba, tener trazabilidad de ese tipo de incidencias y ver cómo enfrentarlas. En un segundo punto, tenemos el determinar el alcance de la brecha. ¿Y qué implica esto? Que podamos saber cuáles fueron los soportes afectados, las plataformas que han sufrido el impacto, los datos que de alguna manera se vieron involucrados, si hay datos personales o no, si hay información confidencial de la empresa o no, y demás. Es decir, con esto sabemos la extensión. ¿Y por qué es importante saber la extensión de una brecha? Para poder ver la manera en cómo mitigarla, ¿sí? Y cómo ver la forma también de si es que estos datos personales o esta información confidencial se ha perdido o puede recuperarse.
Entonces, delimitado lo anterior, definido este punto 2, tenemos al punto 3, que es una vez que nosotros sepamos cuál es el tamaño de la brecha y cuáles son los datos vinculados, así como las plataformas afectadas, debemos de revisar, hacer una auditoría interna para poder conocer qué medidas de seguridad fueron las que se vulneraron y hacer o un reemplazo o un refuerzo de estas. Para ello es importantísimo que el área de TI siempre esté apoyando a los equipos y pueda tener pues un adecuado alcance de este tipo de información hacia el área legal, considerando que esta data es la que se va a comunicar hacia la autoridad. Entonces, una vez que tengamos estos 3 puntos ya determinados, pasarán a informar tanto a su asesor externo o al DPO, ¿no?, que sería el delegado de protección de datos, para evaluar la necesidad de comunicar la brecha. ¿Y por qué menciono evaluar la necesidad? Porque muchas brechas de información pueden vincular netamente a la data, que no necesariamente es personal, sino es de la organización. Entonces, en estos casos puntuales, ¿qué es lo que se comunica? La incidencia de seguridad que afecte datos personales. Entonces, para eso tenemos que revisar bien qué es lo que se ha filtrado de manera no autorizada, qué es lo que de alguna manera se ha perdido, qué es irrecuperable o no y demás, ¿no? Entonces, con estos 4 puntos es importante que podamos colocarlos en línea para así evitar eh, que haya pues una falta de trazabilidad, que haya un desconocimiento de lo que viene ocurriendo al interior de la organización, porque lo cierto es que el hecho de no tener medidas de seguridad es una infracción, pero además también no comunicar esta brecha será también una infracción en materia de protección de datos el año que viene. ¿Sí? Por favor, la siguiente lámina. Adicionalmente a las recomendaciones, que es de hecho algo que ya veníamos mencionando, de hecho, los años anteriores, al día de hoy, como les mencionaba, tenemos esta obligación, que es la comunicación de brechas o de incidentes de seguridad en un plazo máximo de 48 horas, como ya conocen, pero para ello no es necesario tener pues el despliegue de todos los puntos anteriores, porque si no también queda sin piso el qué informo, cómo informo, a través de quién, cuál es el contenido de lo que voy a informar y demás, ¿no? Como se puede ver en pantalla, superado el plazo, porque también ocurre de que ha pasado y ha ocurrido con las empresas que han podido ver en pantalla, las brechas muchas veces no se detectan al momento que están ocurriendo, es decir, no se detectan a tiempo real, por lo que de alguna forma, si es que esto ocurriera y no se comunica dentro del plazo de 48 horas, deberán sustentar documentalmente el porqué de la demora y a qué se debió pues que se haya detectado esto de manera tardía. Eh, por favor, siguiente lámina, me parece que tenemos que darle clic para que aparezca el contenido de la segunda parte del template. Gracias. Adicionalmente a informar a la Autoridad Nacional de Protección de Datos, tenemos también la obligación, como menciona ese nuevo reglamento, de comunicar este tipo de brechas a los titulares en el supuesto hipotético, pues, de que hubiera una afectación directa. Entonces, en esos casos, definitivamente la brecha tiene que respaldarse documentalmente y para esto nos va a ayudar justamente las recomendaciones que antes estábamos listando previamente. Muy bien, siguiente lámina. Ahora, sin perjuicio de que hayamos conversado acerca de las incidencias de seguridad que son ahora, parece el pan de cada día de cada organización, no solamente en Perú, sino a nivel mundial, lo cierto es que para poder mitigar este tipo de incidencias o brechas es importante tener medidas de seguridad adecuadas. Y no solamente me refiero a las medidas legales u organizativas, que sí son muy importantes también para poder llevar un adecuado tratamiento, ¿no?, de recolección de información, sino que las medidas técnicas, que son estas medidas de seguridad de las que vamos a conversar, estén debidamente activas, ¿no?, y cumplan con los requisitos de la triada, que es la disponibilidad, confidencialidad y la integridad de la información. Em, una medida técnica, al poseer estas características, implica que garanticen que esta información va a ser conocida únicamente por quienes tienen acceso, que los sistemas se encuentran operativos y que la información esté contenida, pues, en soportes en donde solamente determinadas personas tienen acceso a esta data. Entonces, habiendo señalado ello, es importante recordar que es una medida de seguridad. Ustedes pueden ver en pantalla, ¿no?, que es un mecanismo, una actividad, un control que se realiza para proteger datos personales, en este caso en particular, de alteraciones, pérdidas, destrucciones o usos no autorizados, que viene a ser pues una potencial brecha. Pero ahora, considerando que estamos hablando de plataformas, de registros automatizados y demás, esto sale o involucra a la ciberseguridad
o seguridad de la información, que ya algunos pueden conocer, que es la forma de proteger a los sistemas informáticos de las empresas de ataques maliciosos, pues que afecten su normal funcionamiento y ocasionen daños, ¿no? La intención siempre va a ser reducir o mitigar riesgos que afecten activos digitales de la organización. Si bien nuestro nuevo reglamento no señala la necesidad de implementar a los ISOs, lo cierto es que este tipo de certificación sí apoya un nivel alto de medidas de seguridad adoptadas en el aspecto técnico. Ahora, si ustedes nos preguntan, ¿es obligatorio? No. ¿Me van a sancionar si es que no tengo una ISO? La respuesta es no. Pueden adoptar diversas medidas de seguridad que ustedes consideren. De hecho, tenemos ahí una directiva de medidas de seguridad, pero el nuevo reglamento lo que sí señala es que estas medidas pueden y deben alinearse pues con las disposiciones de lo que señala esta certificación, que es la ISO 27001, o sino también las directivas de seguridad de la información, que de hecho ya han sido emitidas con un tiempo anterior y son pues unos documentos que tienen calidad orientativa, pero ustedes pueden encontrar ahí qué tipo de medidas adoptar. Sí, como parte de estas medidas técnicas, tenemos los registros de accesos y privilegios, los registros de interacción lógica, los soportes documentales de los procesos técnicos que tienen cada uno de esos softwares, entre otros. Entonces, lo que hay que, de alguna manera, revisar es a la interna qué tipo de medidas se posee por organización, a veces por área, porque eso también puede variar, adicionalmente a las medidas físicas, ¿no? Porque si es que no estamos solamente en remoto y tenemos acceso a las oficinas, también se deben adoptar medidas físicas que respalden la información. Adicionalmente a ello, otro punto a agregar es que las medidas de respaldo o de backup también deben estar actualizadas. Muchas veces nos ha ocurrido que nos llegan consultas de, ok, yo tengo el backup, pero el backup no está actualizado. Eso puede generar también una incidencia. Entonces hay que mirar, hay que hacer auditorías constantes. Lo que recomendamos siempre es que semestralmente, por lo menos, hagan una revisión en cuanto a medidas de seguridad de la información y si es que es posible, cada vez que hacen algún proyecto o alguna recolección adicional de información que pudiera tener carácter sensible, levanten la mano con su asesor externo, volteen con nosotros encantados de apoyarlos cada que haya una inquietud para poder aterrizar la necesidad y qué tipo de medida está involucrada para estar alineada pues a estas normas de privacidad. Siguiente lámina, por favor. Ahora bien, como parte de las medidas de seguridad que hemos hablado, ya estábamos mencionando justo las medidas de seguridad técnica. Este nuevo reglamento también trae una nueva figura en calidad de medida de seguridad, pero organizativa, que viene a ser el delegado de protección de datos o el oficial de datos personales. Prácticamente este oficial de datos personales tiene una labor de informar y asesorar a la organización sobre las obligaciones en materia de privacidad, mantenerse vigente, ¿no? En cuanto a estas normas, la intención es que pueda hacer verificaciones sobre el cumplimiento de esta legislación, lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Revisar las medidas, hacer las auditorías, cuando sale algún tipo de proyecto a la interna, revisar si es que es necesaria la información que se va a recolectar, hacer evaluaciones de necesidad de la información que se viene tratando, entre otros. Su papel es importante, definitivamente, pero es una figura que si bien es nueva a razón del nuevo reglamento, para la redundancia, nosotros como una manera de medida proactiva, con anterioridad, hemos recomendado siempre que haya un responsable general al interior de una organización de los bancos de datos. ¿Esto para qué? Para que puedan llevar una adecuada trazabilidad de la información, porque es la única forma de que el programa que nosotros ofrecemos, que en donde los apoyemos con la implementación, se pueda mantener ejecutable en el tiempo. Entonces, este oficial de cumplimiento lo que viene a ser es un intermediario, ¿no? Entre la organización y la autoridad, además, porque cuando ocurra algún tipo de brecha de información, será esta persona la designada por los skills y justamente la experiencia dada en la materia, la obligada a comunicar justamente este tipo de incidencias a la autoridad. Siguiente lámina, por favor. Ahora bien, ¿cómo puedo elegir yo al delegado de protección de datos o al oficial de cumplimiento? Para ello tenemos unos 3 puntos que hemos mencionado y desarrollado ahora, los pueden ver en pantalla, y es que en principio hay que evaluar el expertise de la persona a quien o se va a contratar o se va a designar, porque nuestra norma no señala que deba ser alguien de externo o interno, esto queda a discrecionalidad de cada una de las organizaciones, pero lo cierto es que es importante que esta persona designada
tenga expertise en la legislación de protección de datos, que es un conocimiento profundo de la ley, del reglamento, del nuevo reglamento, y pues que su formación le permite interpretar adecuadamente las normas como también los criterios emitidos por la Autoridad Nacional de Protección de Datos. En un segundo lugar, no deberá tener en principio experiencia en seguridad de la información, en gestión de riesgos, para que de alguna forma, en complemento con la norma que estamos desarrollando el día de hoy, pueda desarrollar a la interna de la organización estrategias de cumplimiento adecuado en cuanto a las medidas de seguridad para evitar los potenciales riesgos que se advirtieran. Y como un tercer punto, colocamos la independencia ética y profesional, pues, que es la capacidad de actuar de manera imparcial y sin conflictos de interés, incluso frente a presiones internas o externas, por lo que recomendamos nosotros siempre que el delegado o el agente intermediario pueda ser alguien externo. ¿Sí? Esta persona designada tiene el deber o el compromiso de realizar verificaciones, asesorar en la implementación, el cumplimiento de las normas de privacidad de la organización, llevar a cabo también los registros de trazabilidad y actualización de cada banco de datos, los planes de consentimiento, la interacción que hay muchas veces entre áreas para compartir información y demás. Entonces, es un rol que definitivamente es importante, pero además también que tiene que delimitarse de manera adecuada porque esto también puede variar dependiendo del rubro de cada organización. Es decir, con esto me refiero a los compromisos asumidos, ¿no? Si bien nuestro nuevo reglamento nos señala que nuestro delegado de protección de datos debe estar debidamente certificado, lo cierto es que ese es un plus, ¿no? Un esperable. La intención es que ustedes puedan verificar también si hay esta suerte de registros o de certificaciones que puedan poseer esos delegados para que puedan tener la tranquilidad de que quienes los están asesorando tienen pues tanto el expertise y la experiencia para cumplir con sus compromisos asumidos. Siguiente lámina, por favor. Muy bien, esto prácticamente es el, el cómo y el cuándo debemos de implementar el delegado de protección de datos. Está la fecha en la que se publicó el reglamento. Quienes deben de implementar esta figura son las empresas con determinadas ventas, como pueden ver en pantalla, dependiendo al tamaño, ¿no? Tenemos que recordar que justamente esta figura entra a tallar más que todo porque se determina que hay en la práctica, al día de hoy, dada la disrupción tecnológica, un gran volumen de datos tratados por las organizaciones, en su gran mayoría. No podemos decir que todas, pero sí en su gran mayoría. Por lo que es necesario que progresivamente, como pueden ver en pantalla, se pueda ir adoptando pues esta figura al interior de las organizaciones. Como mencioné en alguna oportunidad, de hecho nosotros ya habíamos ido como parte de la proactividad que tenemos como equipo, recomendando que se designe a un responsable que pueda llevar pues la ejecución del programa cada que se adecuan las empresas a estas normas. Siguiente lámina, por favor. Y bueno, ya vamos culminando. Adicionalmente a las medidas de seguridad de las que hemos conversado, el nuevo reglamento, esta nueva norma, desarrolla con más profundidad nuestros mecanismos de autorregulación. En este marco tenemos a los códigos de conducta y las evaluaciones de impacto. Los códigos de conducta ya eran una figura conocida en la regulación de la Ley de Protección de Datos, que es la Ley 29733 y su reglamento anterior. De hecho, no eran obligatorios y a la fecha se mantienen facultativos, pero lo cierto es que ahora le dan especial énfasis y se desarrolla mucho más, señalando que pues, son un mecanismo de responsabilidad proactiva que implica que de alguna manera, al adoptar un código de conducta de cara a la autoridad, prácticamente es decirle que se han adoptado todas las medidas necesarias para poder alinearse a las normas de privacidad, pero además se cuenta pues con el sustento respectivo de ellos. Y esto, ¿por qué es importante? ¿Por qué lo mencionamos? Porque si bien tienen un carácter voluntario, ante una eventual fiscalización o procedimiento sancionador es considerado un atenuante. ¿Sí? Tanto el código de conducta como una evaluación de impacto. Entonces, va a depender mucho de las necesidades, el tipo de recolección de información, las incidencias de seguridad a las que se hayan visto expuestos y demás factores que se adopte un código de conducta en materia de privacidad. Por ejemplo, en Europa únicamente se tiene aproximadamente de 20 a 30 códigos de conducta y en España solamente se tiene 4 códigos de conducta. Ahora, en esos casos, los códigos de conducta deben ser aprobados por la autoridad competente. En nuestro caso no, pero lo cierto es que ante nuevamente un procedimiento sancionador,
tenemos la posibilidad de acreditar que si se implementó un código de conducta, se pueda utilizar como atenuante para deslindar responsabilidad. Adicionalmente a ello, tenemos también las evaluaciones de impacto, que más que todo son los análisis que se realizan para poder hacer tratamientos de datos o transferencias. ¿Sí? Esto, ¿cuándo realizarlo? Cuando advertamos que hay una recolección de, por ejemplo, datos sensibles. ¿Qué son datos sensibles? Los datos biométricos, la imagen, ¿no? Por ejemplo, la iris. Entonces, si vemos que de alguna manera los sistemas de información con los que trabajamos al día de hoy tienen este tipo de recolección de datos, el soporte es automatizado, importante hacer una evaluación de impacto para ver si hay una necesidad de tratamiento de los datos. De igual manera, si vamos a compartir información hacia el exterior, es recomendable realizar una evaluación de transferencia internacional de datos para saber y conocer cuál es el nivel de protección de los datos en ese otro país, ¿no? Esto es recomendable a efectos de que se pueda tratar y compartir adecuadamente la información bajo estándares mínimos de seguridad y también para colocar candados en las transferencias. No basta solamente con ahora añadir una cláusula general, sino más bien va a ser necesario que revisemos a profundidad por qué estamos compartiendo la información, hacia quién va a llegar, por cuánto tiempo se va a almacenar, ¿no? Y el tipo de data que se va a mantener. Entonces, con ello, en este punto hago la precisión de, en nuestra región, de hecho, Perú es uno de los países que tiene una regulación bastante adecuada, podría decir, en materia de privacidad, es uno de los países que con mucha anticipación adoptó esta regulación. En principio tenemos Argentina, que fue en 2000, nosotros llegamos en 2011 con nuestra ley, nuestro reglamento anterior llegó en 2013 y actualmente ha sido actualizado. Después está Colombia, que también tiene sus normas de privacidad desde el 2012, Brasil 2018, Ecuador 2021, pues, y Chile y Honduras durante este año también han adoptado su ley de protección de datos. Entonces, con ello reafirmamos lo que mencionamos en un momento dado, cuando les preguntaba de por qué al día de hoy se viene reforzando la privacidad, justamente a razón de la creciente compartición de información a nivel global, de la adopción de este tipo de plataformas con las que trabajamos en el día a día, por los riesgos previstos también. Entonces, como podemos ver, no solamente somos nosotros quienes venimos adoptando mayor rigidez en nuestra regulación, sino también nuestros países de la región. Siguiente lámina, por favor. Con ello ya vamos concluyendo. En pantalla pueden ver la nueva clasificación de sanciones que viene como anexo al reglamento. Como ya saben, las obligaciones principales eran el registro de bancos de datos, el deber de informar, que mencionó bien Alex y lo desarrolló, la recolección del consentimiento, ¿sí? El atender dentro de los plazos los derechos ARCO. Al día de hoy le sumamos el derecho de portabilidad también, que deberá ser añadido en los formularios y que deberá también atenderse en el marco de los plazos legales establecidos en las normas. La no designación del oficial de cumplimiento también ahora es una infracción. Y pues el aspecto ligado a las medidas de seguridad que ya lo hemos desarrollado. El hecho de no tenerlas o tenerlas y que no funcionen, ambas configuran una infracción en materia de privacidad. Esta nueva tipificación varía, ¿no? Se vuelve un poco más robusta, un poco más pesada también, pero es importante señalar que en tanto realicemos nuestras auditorías y detectemos los red flags a tiempo, de cara a la autoridad es posible acogernos al principio de responsabilidad proactiva para poder utilizar adecuadamente esta información. Siguiente lámina, por favor. Bueno, la fecha en la que entre en vigencia, el nuevo reglamento, como ya conocen, es a partir de marzo del siguiente año, lo que nos da un periodo de 3 meses para poder regularizar en el supuesto que no hayamos regularizado y en el supuesto de que sí, actualizar los procedimientos que ya hayamos implementado con anterioridad. Bueno, la pregunta del qué necesito, esto va a depender mucho de las necesidades de las empresas, desde que, por ejemplo, nos consultan las áreas de recursos humanos qué información tratar, qué tipo de soportes utilizar, o muchas veces marketing, o a veces inclusive nos dicen necesitamos una regulación completa. Depende mucho. Lo que recomendamos siempre es una adecuación total, si es que estamos en cero, y si no, hacer una auditoría para poder verificar el nivel de cumplimiento. Siguiente, por favor.
Bueno, aquí en pantalla podrán ver nuestros servicios en materia de protección de datos, que algunos casos muchos de ustedes ya conocen. Nosotros asesoramos a todos nuestros clientes, no clientes también, en auditorías de privacidad, informes de red flags, las adecuaciones generales que les mencionaba, que es el cumplimiento total. Para ello desplegamos un programa de compliance que tiene 4 fases, pero además también hacemos con el apoyo de cada una de las organizaciones la gestión de registro de banco de datos, diseños de plan de obtención de consentimientos, evaluaciones de impacto, el apoyo y asesoramiento también si hubiera una fiscalización o un procedimiento sancionador, preparación de código de conductas y pues inclusive el servicio de delegado de protección de datos si así también lo requieren. Siguiente, por favor. Bueno, como todos tienen conocimiento, estamos en plena disposición de apoyarlos, todos y nuestro equipo. Entiendo que Alex creo que ha tenido que desconectarse por compromisos asumidos. Con esto sería todo. No sé si hay alguna inquietud, alguna consulta en particular que hubiera surgido. A ver, primero para responderle a David. Hola David, ¿qué tal? Qué gusto. David nos pregunta, ¿qué sucede cuando en vez de que la empresa se contacte con el usuario se comunique con la empresa voluntariamente? En ese caso también aplica el primer contacto, correcto, correcto. Si es que hablamos de una persona que es no cliente, necesariamente debemos recopilar el consentimiento. Entonces, para esos casos también debemos desarrollar pues un consentimiento que responda a las características y requisitos que establece la ley, ¿no? Que son 8. Muy bien, seguimos con Eduardo Leno. ¿Qué tal, Eduardo? Qué gusto saludarte. ¿Puedes ampliar sobre actualizaciones y modificaciones de banco de datos? Sí, en particular algún punto sobre las actualizaciones y modificaciones. De hecho, ahora va a ser todo automatizado. Como ustedes saben, antes el registro era a partir de un formulario que se llenaba y se levantaba la información, se comunicaba a la autoridad, esperábamos un plazo de 30 a 40 días y obteníamos nuestra resolución directoral. Esta primera parte de la presentación es la que va a variar. Entiendo que la autoridad a partir del siguiente año lo que va a hacer es diseñar o reajustar su plataforma, que creo que ya lo viene haciendo, me parece, y adoptando pues un canal para que se presenten los bancos de datos a partir de ello, ¿no? Entonces, dado que ahora van a ser gratuitos, va a ser posible que el registro se suba directamente y en automático esperaríamos todos, que se registren los bancos de esa manera, ¿no? Todavía está en proceso, igual si nosotros tenemos novedades les estaremos comentando. La siguiente pregunta es, ¿el oficial de cumplimiento se inscribe ante la autoridad? ¿Es un cargo remunerado? En principio debiera ser un cargo remunerado, pero se puede designar también a alguien al interior de la organización, ¿no? ¿Se inscribe ante la autoridad? No, no se tiene que comunicar precisamente como por ejemplo en otras legislaciones, ¿no? Por ejemplo en Gran Bretaña, la ICO, en el caso de la Agencia Española de Protección de Datos, hay necesidad de hacer un registro y comunicar la designación del DPO. Aquí no tenemos eso todavía. Y nuestro nuevo reglamento no señala de que haya una inscripción precisamente de cara a la autoridad. Y como les mencionaba, esto puede ser una persona designada dentro de la empresa o también puede ser un agente externo a la empresa. Lo importante es que puedan revisar adecuadamente si cumple pues, con los requisitos y características que listamos en esta charla. Cecilia Llerena, ¿qué tal Cecilia? Nos pregunta, ¿en sector salud también se debe implementar un supervisor de datos personales? En principio sí. Recordemos que lo que menciona la norma, la nueva norma, el nuevo reglamento, es que este DPO será necesario cuando se trate grandes volúmenes de información. Entonces, si hablamos de grandes volúmenes de información, hay que mirar un poco a los sectores críticos. Transporte, salud, energía, lo que son estas empresas que brindan el servicio de Internet, o sea, todo tipo de empresa que tenga que determine, recolecte, procese, almacene información personal en gran cantidad de manera masiva, tendrá que designar un DPO. Sí, existe algo especial que adoptar en el sector salud, principalmente cuando hablemos de información sensible, habría que ver ahí cómo se está manejando el aspecto de consentimientos, ¿no? Más aún porque en el sector salud, al ser un sector crítico, como mencionaba, hay varias excepciones en las normas para estos efectos de las autorizaciones. Entonces hay que mirar ahí cómo se está recolectando autorizaciones, se está cumpliendo con el deber de informar, cómo se está almacenando la información, dada la carga que tienen también y demás, ¿no? Sí, vamos a compartir la presentación con nuestros clientes sin ningún problema. Seguimos con las preguntas rápidamente. Bueno, Olga Ramírez nos consulta, ¿el nuevo puesto de DPO puede ser un rol o tiene que ser un puesto independiente? Es indistinto, depende mucho de la discrecionalidad de cada organización. Como mencionamos, no es que haya un plan determinado, ¿no? Lo cierto es que más bien lo importante va a ser que la Autoridad Nacional de Protección de Datos pueda
preparar una guía, más bien para que señale cómo es que un DPO va a comunicar la incidencia de seguridad a futuro, ¿no? Eso sí es importante. Arixel también nos pregunta, ¿qué tal Arixel? ¿Cómo estás? ¿Qué son grandes volúmenes de datos? Creo que ya lo precisé. Es el tratamiento de información a nivel masivo, ¿no? Los que están más expuestos son los sectores críticos que les mencionaba. Las farmacias también están dentro de ellos por si acaso, entonces tenemos que tener esto en cuenta. Ernesto Rejas nos consulta, buen día, ¿quién elige al DPO, la Junta General, el directorio? De hecho, esto puede ser realizado de nuevo, dependiendo de cada organización. Puede adoptar lo legal con TI, ¿no? Nosotros, de hecho, con anterioridad lo que recomendábamos era que la persona encargada o los encargados fueran alguien que esté muy ligado al tema de, antes del nuevo reglamento me refiero, al tema de privacidad, pero también tenga contacto con lo que son los soportes y además el tratamiento de la información a gran escala. Entonces muchas veces era TI y legal los que estaban ahí de la mano, pero definitivamente se puede adoptar por Junta General o directorio. Va a depender de ustedes. No sugeriría que se coloquen tantos lineamientos previos, sino de que pueda haber más bien una suerte de decisión eh, por parte tal vez por las áreas que traten mayor información. Me parece que podría ser un poco más proactivo, porque si muchas veces esperamos a que exista o se dé una junta o ocurra un directorio, podemos limitar ahí la designación. Entonces, lo que recomendaría es más bien que legal con el apoyo de TI, con el apoyo de recursos humanos a veces también o marketing, puedan definir quién sería la persona encargada internamente o si no también elegir a alguien externo, ¿no? Zuli Razuri, ¿qué tal Zuli? Nos consulta, ¿en qué casos aplica la no obligatoriedad del consentimiento? Ok, importante la pregunta que hacen aquí. La regla general, como bien mencionó Alex, era el consentimiento informado. Sin embargo, la ley en su artículo 14 establece cuáles son los supuestos en los cuales no va a ser necesario el consentimiento. Uno de esos ejemplos es cuando haya de por medio una regulación contractual. Por ejemplo, yo como organización tengo trabajadores y en esos casos, en donde el trabajador es prácticamente parte de la relación laboral, no necesita brindarme su consentimiento para poder yo utilizar sus datos en el marco de esa necesidad. Hay una base legitimadora de por medio, que es el cumplimiento de la relación laboral. En esos casos donde hay una vinculación, no va a ser necesario que yo recolecte el consentimiento, pero ojo, esto no los exime de cumplir con el deber de informar. Es importante que de todas maneras, aun cuando yo no he recolectado el consentimiento, se informe todas las condiciones de tratamiento del artículo 18 al trabajador. Así como ese ejemplo, hay otros supuestos más, por ejemplo, en donde hay un requerimiento por parte de una autoridad competente, en esos casos, ¿necesito el consentimiento? No, está dentro de una excepción y así sucesivamente. ¿Sí? Si queremos profundizar un poco más, el artículo 14 de la ley tiene listados todos estos supuestos. Jaime Flores nos consulta, para servicios de empresas, ¿el primer contacto es válido? Con la base de datos que compramos Perú Top 1000. Ah, digamos que para el tema de las compras de base de datos es un aspecto bastante discutido y debatible, más que todo por la seguridad de la fuente que nos proporciona la información. Aun cuando hayas hecho una compra que particularmente nosotros optamos no siempre por recomendar las compras de bases de datos, porque no sabemos si vienen limpias, aún con todo eso, sí va a ser importante que se recolecte el consentimiento en el primer contacto. Como mencionó Alex, esto es regla general para todo tratamiento. Muy bien, seguimos. Gisela Salinas, es necesario guardar la información, perdón, la comunicación del primer contacto por consentimiento correcto. Es necesario. ¿Por qué es necesario? Porque es la única manera de probar de cara a la autoridad de que yo tengo la autorización. Si por algún motivos, si estoy, por ejemplo, haciendo prospección mediante llamada, campañas a través de call center y no tengo la grabación, si es que de alguna manera tengo un formulario en la web y no tengo el consentimiento, que es la aceptación del checkbox, definitivamente no hay manera de que yo pruebe ante la autoridad que recolecte la autorización. Entonces, importantísimo guardar respaldos documentales, digitales o físicos, pero guardarlos, ¿no? Paola Romero nos saluda y consulta, ¿el DPO debe ser un ciudadano peruano? De hecho, no, nuevamente, no, nuestro nuevo reglamento no señala ese tipo de requisitos, pero importante que conozca las normas locales, ¿no? Importantísimo. Si conoce más información, conoce regulación comparada, qué mejor. Qué mejor porque de alguna forma nuestra norma está, digamos, orientada a la regulación europea, a la Ley de Protección de Datos de España específicamente y al RGPD, que es el Reglamento General de Protección de Datos en Europa. Entonces, es importante seguir legislación comparada porque es hacia donde nosotros vamos encaminados. Finalmente, las últimas tres preguntas son, ¿la contactabilidad debe ser autorizada por
cada diferente servicio ofrecido para la empresa. Al no ser autorizada, ¿qué debe hacer la empresa para continuar el contacto? Me refiero, si no es autorizada, no podemos recolectar los datos. Gianfranco Velasco, hola Gianfranco, ¿cómo estás? ¿Cómo va la gestión de la autoridad activa en fiscalizaciones? Bueno, te comentaré, Gianfranco, que hemos recibido 2 fiscalizaciones hace una semana, así que parece que ellos no van a tener Navidad y Año Nuevo. Así que sí, estamos bastante activos, más aún porque ha entrado justamente este nuevo reglamento, ¿no? Entonces me imagino que ahorita lo que van a hacer es cerrar las fiscalizaciones o procedimientos que ellos puedan tener a su cargo, y a partir de marzo o abril van a empezar a mirar con más rigidez estas nuevas disposiciones y lineamientos. José La Rosa nos consulta, ¿el DPO está supeditado al tamaño de la empresa? Más que al tamaño de la empresa, a la cantidad de datos tratados, es decir, a los grandes volúmenes de datos y la tipología. Si estamos hablando de datos sensibles, por ejemplo, en gran escala, hay necesidad. Finalmente, tiene responsabilidad legal el ODC, entiendo que te refieres al Data Protection Officer, al delegado, tiene responsabilidad interna de cara a la autoridad. Si, por ejemplo, un delegado no hubiera comunicado adecuadamente las brechas de información, quien va a responder es la organización, como organización. Y ya la organización verá cuál es la manera, pues, de amonestar a la persona a la que fue designada, ¿no? Pero sí, eso es de nuestro lado. Bueno, tenemos una última consulta, para no extendernos mucho más, perdonen la extensión en el tiempo. El primer contacto se refiere a tener, por ejemplo, un mensaje automático en el contacto de redes sociales del área comercial, o se puede mantener una pequeña conversación con el prospecto antes de solicitar consentimiento. No, el primer contacto es el primer contacto, tal cual, ¿no? Cuando hablamos de primer contacto es esto, la llamada inicial, el mensaje inicial, ese es el primer contacto. Y en ese momento del primer contacto es donde nosotros o debemos de recolectar el consentimiento o cumplir con el deber de informar, ¿no? Más si estamos hablando de prospección, envío de publicidad, campaña, más aún. En esos casos tenemos que recolectar la autorización respectivamente. Bueno, muchas gracias a todos por su atención. Ha sido muy interesante conocerlos a todos. Me hubiese gustado conversar un poco más, pero ya estamos fuera de tiempo. Quedamos en plena disposición de apoyarlos en cualquier consulta o que pudiera haber más adelante. Ahí pueden ver nuestros dominios en pantalla por si requieren hacer alguna consulta, pactar alguna reunión. Y nada, como siempre les digo, a un mensaje de distancia y en plena disposición de apoyarlos en lo que requieran. Muchas gracias y que tengan un buen día.